Muy buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos al programa Energía Positiva. ¿Y ahora qué hago? Este programa ha sido creado para aportar ideas positivas que nos ayudan a calmar la mente y nos ayudan a superar la crisis actual, aumentando nuestros conocimientos y nos ayudando a tomar mejores decisiones. Hoy tenemos un profesor invitado que es un gran amigo, el doctor Luis Douglas Contreras, que es cirujano oral y maxilofacial. Tiene su maestría en implantología oral. Él fue el expresidente de la Federación Odontológica de Centroamérica y Panamá de 2016 a 2018, teniendo una excelente gestión en su época, unificando los países de América Central y Panamá. Él es el coordinador de la maestría en implantología oral en la Universidad Católica de Nicaragua. El tema del doctor Luis Douglas, Luis Contreras, es un tema muy bueno, un tema fantástico que a todos los dentistas les corresponde, ¿no? Que sería extracción, los terceros molares, técnicas simples y eficientes que facilitan la extracción. Es un tema muy interesante que a todos nos interesa porque todos tenemos muchas veces que hacer extracciones de terceros molares y que no, bueno, se lo indicamos a alguien. Doctor, muchísimas gracias por tu participación. Hola, buenas noches a todos. Un gusto, Moacir, estar en tu canal, siempre compartiendo información científica a todos los hermanos odontólogos latinoamericanos. Y bueno, creo que tu trabajo ha sido grande en relación a dar información sobre esto. Me toca y tengo el gusto de poder compartir con ustedes pues, un tema que me encanta, porque es el día a día, pienso, de los cirujanos orales y maxilofaciales del mundo, pudiera decir, que es las terceras molares, ¿verdad? Las terceras molares que tienen simplicidad en algunos casos y complicaciones mayores en la mayoría, diría yo. Pero sí, o sea, es un procedimiento que muy frecuentemente nosotros llevamos a cabo en nuestra oficina y el día de hoy pues vamos a compartir un poco acerca de esto, Moacir. Fantástico, Luis. Eso es lo que yo dije, pues sí, es un tema muy interesante que a todos nos cae bien, ¿no? Porque sí, Luis, la presencia y la remoción de estos terceros molares o cordales, como es muy llamado popularmente, es un tema muy discutido en la odontología. Y para iniciar nuestro conversatorio de esta noche, iniciaremos por entender qué son lo que llamamos los dientes cordales, o sea, cómo podemos definir lo que son los terceros molares inclusos. Las terceras molares, pues, tienen diferentes conceptos, diferentes terminologías, dependiendo de la escuela o el grupo donde el profesional se haya entrenado. Pero en general, pues son las últimas piezas que se encuentran en el arco dental. Existen diferentes tipos numéricos, en algunas pues lo clasifican como la 1, la 16, la 17 y la 32, y en el que mayor usamos, creo, en América Latina, el sistema, pues nosotros llamamos 18, 28, 38 y 48. Esta cordal, pues, si no tuviera características de importancia como retención, impactación e inclusión, que son muy frecuentes en estas piezas, pues creo que no estaríamos hablando el día de hoy de ver de qué manera se hace más fácil realizar este procedimiento. Pero sí, realmente es muy frecuente esta característica de retención, impactación e inclusión. Es muy frecuente que vamos a encontrar, hay muchos estudios más en los caucásicos, en la gente blanca, de que esta puede aparecer entre los 18 y los 25 años, ¿verdad? Y que el nombre de cordal, pues, viene de muchos derivados de filósofos que le atribuyeron este nombre porque creen que en esta etapa de la vida de nuestros adolescentes es la edad de la cordura, ¿verdad? La edad de la inteligencia, la edad de la sapiencia. Hay que recordar que no todas las cordales nosotros las podemos considerar retenidas solo por el simple hecho de que no han salido entre los 18 y los 25 años.
hay un gran estudiador acerca de esto, que es Fanning, y él piensa que podemos pensar que de 2 años de retraso, pues no sería una complicación de retención, sino que sería una simple retención por que no ha habido el tiempo adecuado para erupcionar. Pero esto nos lleva a recordar entonces que las cordales son simplemente piezas que por su característica y posición, pues pueden llegar a retenerse y por lo tanto pueden llegar a darnos ciertos dolores de cabeza, ¿no? Así. ¿Cómo podemos hacer el mejor diagnóstico de retención de estos cordales? ¿Y sería siempre necesario extraer o remover los terceros cordales? Y una duda que siempre nos acomete y todo el mundo nos pregunta, ¿los terceros molares pueden causar el apiñamiento de los dientes anteriores? Ok, vamos a ver primero lo que es la parte de cómo se forman, cómo se originan las terceras molares, ¿verdad? Y sí, las piezas de las terceras molares, pues cuando se retienen, pues sí pueden dar problemas de movimiento en el sector anterior y en todas las piezas a nivel del arco dental, ¿verdad? Porque vamos a recordar que como antes de los 10 años ya se comienza a dar su calcificación de estas piezas. Esto quiere decir que si en el arco dental tenemos otras piezas y estas piezas no tienen el espacio adecuado debido, bueno, a la gran variedad que hay de morfología de los maxilares, pueden ser maxilares pequeños y dientes muy grandes, esto hace que las piezas se vayan acomodando de acuerdo a la necesidad del espacio. Y las cordales son piezas que tienen una alta presión, una alta y pueden causar retención de esta inmovilidad de todo lo que es el sector anterior. Sin duda alguna eso puede pasar. Y la formación de la corona la vamos a tener ya hasta los 15 y los 16. Por eso esta es la edad más o menos promedio en que nosotros orientamos que puede iniciar en la etapa de extracción para evitar una complicación como el movimiento de las piezas en el sector anterior. Y luego tenemos ya su cierre apical hasta los 25 años de edad. ¿Qué significa esto del cierre apical? Que ya tenemos raíces completamente formadas. Y ahí viene lo interesante de por qué saber en qué momento o en qué etapa del desarrollo de la pieza estamos. Porque una cordal que no tiene raíces, quizás para algunos cirujanos es más complejo realizar este procedimiento. Cuando intentan hacer una extracción, por ejemplo, de una pieza sin raíz, ¿qué es lo que va a pasar? La pieza va a comenzar a girar y a girar y a girar cuando hacemos uso del elevador. Entonces es muy difícil extraerla. Para este tipo de esta pieza ya nosotros tenemos planeado un procedimiento que podría incluir hasta una odontosección. Cuando hablamos de terceras molares con cierre apical, ya pacientes de más de 25 años en adelante, sabemos que tenemos raíces formadas y que estas raíces ya causan mayor retención de la cordal porque ya tiene incluida dentro del hueso esta parte del diente y por lo tanto mayor resistencia. En este caso, nosotros sabemos que esto nos va a costar un poco más, no porque se nos va a estar girando o va a haber movimientos de la cordal, simple y sencillamente porque vamos a tener más obstáculos a nivel óseo o a nivel de tejido blando que va a evitar que esta cordal sea más fácil la extracción, ¿verdad? ¿Cuál es la frecuencia de retención y cuáles serían las características anatómicas de estos terceros molares inclusos? Esta característica y frecuencia de retención, pues te voy a contar que es una característica bastante diferente de un estudio a otro. La mayoría de los estudios sí terminan o han terminado de decirnos que la frecuencia más alta de retención a nivel de terceros molares, pues son los terceros molares inferiores, hasta un 31%, y luego las terceras molares superiores, ¿verdad? Luego viene el canino, está las segundas premolares, caninos inferiores, incisivos centrales superiores en un 4%, y así sucesivamente todo el resto de la pieza. Pero tenemos otros estudios que nos dicen cosas diferentes. Entonces uno a veces tiene que analizar la literatura y ubicarse en qué espacio hicieron el estudio,
si fue en un grupo caucásico, un grupo de raza negra o un grupo de raza asiática. Entonces tenemos que verificar dónde se hizo para poder ver y entender. Generalmente para nosotros en América Latina, pues creemos que creo que los estudios que hemos hecho aquí en las universidades, pues siempre nos arroja el dato de que el 35 o a veces más porcentaje, la tercera molar inferior es la que más se retiene. Tenemos, por ejemplo, aquí otro estudio de Archer, y él dice en su estudio tiene que la tercera molar superior es la que más se retiene y después la segunda molar. Como les decía, hay diferentes estudios de esto y aquí pues podríamos pasar hablando de un montón de gente que se ha dedicado a revisar la frecuencia de retención de los terceros molares. A mí me gusta mucho la cita que hace Ries Centeno, porque se relaciona mucho a la parte de nosotros, o sea, los estudios que nosotros hemos elaborado, por lo menos aquí en Nicaragua, en la Universidad Católica, o en la especialidad de Máxilo, o en la Universidad Autónoma de León, donde sí siempre hemos concluido que los terceros molares inferiores son los terceros molares que más se retienen, ¿verdad? Pero como les decía, es controversial y va a depender mucho del lugar donde se realice el estudio y de la etnia y de la cultura de cada uno de los grupos sociales que habitamos este mundo. Luis, ¿cómo podemos clasificar la retención de estos dientes entonces? ¿Y cuál de estas clasificaciones es la más usada? ¿Existe una clasificación que se usa más en términos generales? Claro, sí. Antes de ir a las clasificaciones, vamos a hablar un poquito sobre algo que es muy importante y son las características anatómicas que nos encontramos en el proceso. Cuando nosotros decimos, vamos a hacer una tercer molar y solo vemos la radiografía o solamente vemos clínicamente al paciente y no hacemos un análisis de todo el área quirúrgica. Nosotros en cirugía siempre decimos, tenemos que conocer el espacio donde estamos trabajando. ¿Qué arterias pasan por ahí? ¿Qué venas pasan por ahí? ¿Qué nervios se encuentran ahí? ¿Cuánto hueso tengo de grosor por lingual? ¿Cuánto grosor por vestibular, por distal, por mesial? ¿Qué calidad de hueso tengo yo? ¿Y qué tipo de irrigación tengo? Todos estos factores nos van a llevar a tener que conocer qué posición tiene la pieza dentro de la característica anatómica muy importante, que ya la vamos a ver dentro de la clasificación que vamos a establecer el día de hoy. ¿Qué espacio tengo yo en relación a mi rama o a mi tuberosidad o a mi segunda molar? ¿Qué calidad de tejidos tengo yo? Si son calidades de tejido, es una calidad fuerte, es un tejido sano, o tengo un tejido infectado, o tengo un tejido hiperplásico o hiperceratóxico. Entonces, tenemos que analizar mucho todas estas estructuras anatómicas, el dentario, si el dentario está cerca, está entrelazado, está aislado, cualquiera de estas características anatómicas que son de importancia nos van a llevar y nos van a ayudar a poder establecer una clasificación. Para poder hacer un diagnóstico de inclusión del tercer molar, entonces nosotros generalmente no solamente vamos a llevar una acción clínica, o sea, no solamente vamos a revisar a nuestro paciente, revisarle la cavidad bucal y ver cómo está el área quirúrgica donde vamos a trabajar, sino que vamos a tener que hacer un diagnóstico radiográfico que es muy importante, ¿verdad? La importancia del estudio radiográfico no solamente es que tomemos una radiografía cualquiera, sino que hagamos un análisis completo del estudio radiográfico. Podemos comenzar con una periapical, como vemos en la primera imagen, pero ahí observamos que no vemos ni la raíz ni la relación con la rama. Entonces podemos mandar una panorámica y en la panorámica podemos observar todas las estructuras. Aquí solo está la mitad de la panorámica, pero completamente pues saldrían todas las estructuras bucales y podríamos ver lesiones como las que ustedes están viendo ahí en el caso de esa imagen, que podría ser una lesión destructiva del maxilar, que si nosotros no preveemos este diagnóstico, podemos complicarnos, ¿verdad? Porque eso es segurito que si nosotros hacemos una extracción a ese nivel, pues ya vamos a tener como complicación, que ese es otro tema bastante grande,
una fractura mandibular con una patología seria ahí involucrada. Entonces, el análisis radiográfico es elemental, así como el análisis clínico. Entonces, conocer las variantes anatómicas, el estado anatómico de nuestra cordal y conocer radiográficamente cómo está ubicado es de mucha importancia. Tenemos hoy muchos elementos que nos pueden ayudar a establecer diagnósticos certeros para terceras molares. Tenemos las periapicales, miren, bien tomadas podemos lograr información interesante. Por ejemplo, en la primera imagen vemos que es una pieza que no se le ha formado la raíz y entonces está en íntima relación con la segunda, tiene espacio interdistal. En la segunda imagen tenemos algo que es muy importante. A veces tenemos piezas que están erupcionadas, pero tienen ese elemento a la par que es una segunda molar con una endodoncia o con una restauración grande o con una corona. Si nosotros establecemos un procedimiento quirúrgico en esta área y con estas condiciones, lo más probable es que terminemos fracturando la segunda molar y entonces vamos a tener que sacar 2 piezas por no aplicar un tratamiento adecuado o por no hacer un diagnóstico adecuado, ¿verdad? La imagen que está inferior izquierda tenemos una relación muy cerca del dentario, la raíz está curva, está en una posición bien intraósea y entonces completamente un grado de complicación severo. Y la siguiente pues también una pieza con una caries, que ahí a veces hay que tomar decisiones como ortodoncista para saber si se extrae la segunda molar o si el ortodoncista podría mover esa cordal y llevarla a una posición de una segunda molar. Pero hoy día contamos con radiografías de más amplias que podemos visualizar nuestros campos o áreas de trabajo de mejor manera. Una imagen en 2 dimensiones, que es la radiografía panorámica, nos permite poder observar, miren, la raíz en relación con el nervio, relación distal. Con una radiografía panorámica nosotros vamos a establecer un diagnóstico, ¿verdad? Y un diagnóstico se establece con una clasificación. Cuando usemos la panorámica vamos a tener que hacer mediciones y todo esto. A veces nosotros solo miramos al paciente y decimos, bueno, si esto está sencillo, qué sé yo, y nos tiramos a hacer el procedimiento sin hacer una valoración prequirúrgica. Esto yo les aseguro que en el proceso de la cirugía pueden salirle complicaciones severas. Que si no se dieron cuenta, que el diente estaba anquilosado, que no abrieron bien el espacio, que el paciente tiene poca apertura bucal y por lo tanto los instrumentos no entran, que la relación posterior con la pieza superior está vestibular y ustedes intentan extraer una pieza y cada vez que intentan extraer la pieza, la cordal lo que hace es que pegue en la rama mandibular, la cordal superior. Entonces, todos estos elementos nosotros los podemos ir viendo a través de este estudio. Y si queremos ser un poco más sofisticados, en algunos países, pues contamos con esta herramienta, que son ya las herramientas en 3D. Bueno, y aquí ya sabemos cómo estamos, dónde están, qué posición tienen exactamente, cómo podemos entrarle sin causar ningún problema. Yo creo que entre menos trauma nosotros ocasionemos a nuestros pacientes, ellos pueden tener un postquirúrgico mucho mejor, un postquirúrgico excelente y pueden quedar satisfecho no solamente con el hecho de que ya le quitamos las cordales, sino que su postquirúrgico sea satisfactorio y para ello eso es de mucha importancia. Como pueden ver en esta imagen 3D en colores, podemos ver las cordales que están en la parte distal, están bien altas, ¿verdad? Y además vemos unos supernumerarios que están en colores lila y naranja. Entonces, este tipo de herramientas, si el paciente tiene la capacidad para poderlo pagar por una cordal, pues vale la pena que lo haga. Yo siempre les digo a los pacientes, entre más herramientas me den a mí para poder establecer un buen diagnóstico, ustedes van a sufrir menos, porque yo voy a planificar mejor mi caso y voy a saber cómo hacer mis cortes, mis ventanas y no hacerles tanto daño a los tejidos que están ahí. Cada daño a los tejidos que uno hace significa que va a haber una consecuencia y esto se llama inflamación. Y la inflamación que nos lleva a dolor. Y el dolor es la inconformidad del paciente que no quiere, ¿verdad? Entonces podemos usar estas herramientas.
El día de hoy vamos a hablar de las clasificaciones, ¿verdad? Porque, como les decía, para hacer una buena planificación quirúrgica nosotros necesitamos clasificar. Todos los protocolos quirúrgicos llevan una clasificación integrada. Esta clasificación, ¿cuál es el objetivo? Nos va a dar y nos va a decir qué cordales están fáciles de extraer, qué cordales tienen dificultad media y qué cordales son altamente difíciles de extraer, ¿verdad? Así nosotros como profesionales nos podemos medir y podemos decir, bueno, esta cordal la puedo realizar yo, esta cordal de un cirujano maxilofacial la tiene que hacer él y orientamos mejor al paciente. A veces, quizás por la parte económica, por querernos ganar un poquito más de dinero, podemos perder un paciente. Porque si ustedes, no sé cómo funciona en el resto de América Latina, en Nicaragua funcionamos de la siguiente manera. Por ejemplo, nosotros en las clínicas dentales aquí, cada una tiene un maxilofacial y ese maxilo llega a la oficina y hace el trabajo y comparte la parte económica con la clínica en la que trabaja. Y se trabaja bonito, ¿por qué? Porque gana el maxilo, gana la clínica y lo más importante para todos es que gana el paciente. Gana un procedimiento limpio, un procedimiento que no es traumático. Vamos a comenzar clasificando, porque cada una de estas, vamos a ver 2 clasificaciones el día de hoy. Y estas 2 clasificaciones juntas nos van a llevar a establecer un grado de complejidad, que esto es lo que nos va a decir qué tipo de procedimiento vamos a hacer y si nosotros realmente podemos hacer este procedimiento. Este es uno de los tips importantes que ustedes deben de realizar para poder evitarse complicaciones a la hora del procedimiento quirúrgico. La clasificación de Winter, yo creo que todos la conocemos, habla de la posición de la cordal y vamos a tener una posición vertical. La primera imagen de arriba, no sé por qué ahorita el mouse no me quiere dar ahí, pero la primera imagen que está a la derecha, tenemos la posición vertical, luego la segunda imagen, la horizontal, la cuarta imagen sería la mesioangular, la dictoangular, perdón, sería la cuarta imagen, linguovestibular invertido, que es la última imagen, ¿verdad? Y en las 2 imágenes que están juntas tenemos la linguovestibular y la vestibulolingual. Cada una de ellas, dependiendo de la posición, vamos a tener la complicación, ¿verdad? Esto nos va a decir si es sencillo o es difícil hacer el procedimiento. Pero para establecerlo, entonces, vamos a usar otra clasificación y luego unirla, y es la clasificación de Pell y Gregory, ¿verdad? Pell y Gregory clasifican en clase 1, clase 2 y clase 3 las terceras molares. Vamos a poner la imagen solo en la primera columna, en la columna que dice A. Después les digo qué es esa A. Vamos a ver solo las clases, la clase 1, la clase 2 y la clase 3. La clase 1, Pell y Gregory decidieron conocer la posición que tiene la cordal en relación a la cara distal de la segunda molar y la rama ascendente. Entonces ustedes van a ver 2 líneas. Una línea en la cara distal, una línea vertical en la cara distal de la segunda molar y una línea vertical en relación a la rama. Y van a ver en el cuadrito que hacen las otras 2 líneas, que después les voy a explicar para qué sirven esas otras 2 líneas, van a ver que ahí vemos la cordal, ¿verdad? Cuando la cordal se encuentra entre la cara distal de la segunda molar y la cara y la otra línea de la rama ascendente tiene un espacio igual o mayor al grosor o al ancho de la corona, esa es una clase 1. Si la tercera molar tiene menos espacio que el espacio que hay entre la rama y la segunda molar, esa clasificación es la clase 2. Si la tercera molar está metido completamente o parcial dentro de la rama, como se mira en la imagen que está abajo, sería una clase 3. Entonces, clase 1, hay espacio suficiente, es sencillo el procedimiento. Clase 2, hay espacio restringido, pero todavía no está completamente metida en la rama. Entonces, podría ser moderado el procedimiento. Lo vamos a ver cuando hagamos ya el grado de complejidad. Solo estamos viendo a nivel de la clasificación de Pell y Gregory.
Y la clase 3, pues está metida en la rama, va a tener un grado de complejidad mayor. Y nos va a dar un número y un valor que nos va a elevar o disminuir el grado de complejidad de todo el procedimiento. También en esta tabla vamos a ver que Pell y Gregory clasifica en A, B y C la posición de la cordal. Y cuando hablamos de posición estamos hablando de la profundidad. La profundidad también es muy importante. Para esto, Pell y Gregory tiran dos líneas. La línea oclusal, que es la línea que están viendo, ven una línea recta, horizontal, sobre las caras oclusales de la primera, segunda y tercera molar, y luego una línea que es la unión amelocementaria. Tiran una línea en todos los cuellos de los dientes, y ese cuadro, que hay que hacerlo en todas las panorámicas, nos va a determinar en qué posición está nuestra cordal. Si la cúspide más alta de la cordal está a nivel o por encima de la línea oclusal, estamos en una posición A. Si la línea oclusal de la cordal está dentro de la línea amelocementaria y la línea oclusal, estamos en una posición C. Si la línea oclusal o la cúspide más alta de la cordal está a nivel de la línea oclusal, de la línea amelocementaria o por debajo de esta, estamos en una clasificación C de Pell y Gregory. Entonces, como le decía, aquí tenemos dos clasificaciones más la clasificación de Winter. Vamos a hacer ahora un grado de complejidad. Vamos a sacar un dato importante de acuerdo a la experiencia que se ha tenido en muchos estudios, en muchos trabajos. Se ha llegado a la conclusión y se le ha dado algunos valores para establecer el grado de complejidad de las cordales, ¿verdad? Esto no se sacó de locura, esto es un acúmulo de información de muchos estudios y que determinaron qué posición es más difícil y por lo tanto se le establece un rango en puntuación. Entonces vamos a tener, para poder llegar a establecer este grado de complejidad, vamos a ver que las cordales que están mesioangular van a tener un punto, ¿verdad? Que las cordales horizontales van a tener 2 puntos, que las cordales verticales van a tener 3 puntos y que las distoangulares van a tener 4 puntos. A mí siempre los estudiantes del pregrado, cuando les doy la clase de teoría de cordales, ellos me dicen, doctor, pero eso es una locura. ¿A usted cómo se le ocurre que la posición vertical va a ser más difícil que una posición mesioangular? Si está encostada, pues la práctica y la experiencia de tantos estudios que se ha realizado han llegado a esta conclusión y por lo tanto tiene ese valor, ¿verdad? De 3. Y la distangular 4, ¿verdad? Luego vamos a clasificar, a darle puntuación también a la clasificación de Pell y Gregory. Tenemos que la clase 1 es 1, la clase 2 es 2 y la clase 3 es 3. Y así la profundidad también. El nivel A es 1, el nivel B es 2 y el nivel C es 3. Cuando sumemos cada una de estos datos en nuestra radiografía, nosotros los plasmemos en nuestros pacientes, nosotros vamos a poder establecer el grado de complejidad. ¿Y cuál es la numeración que nos lleva a saber cuándo es complejo o no? Cuando hacemos la suma y tenemos que nuestro dato nos da de 3 a 4 milímetros, perdón, de 3 a 4 puntos, es una dificultad mínima. De 5 a 6 es una dificultad moderada y de 7 a 10 es una dificultad alta, ¿verdad? Muy difícil hacer el procedimiento. Entonces, es ahí donde nosotros decidimos. Bueno, pues, por ejemplo, nosotros en el pregrado de la universidad, nosotros establecimos que los alumnos del pregrado solo pueden realizar cordales de dificultad 1, porque ellos tienen como requisito hacer de 4 a 5 cordales durante su estadía en la universidad, pero solo con grado de dificultad 1, porque no los queremos comprometer a alguna iatrogenia para nuestros pacientes o algo. Entonces, establezcamos este grado de complejidad y nosotros vamos a saber y vamos a estar claros. En la imagen inferior tenemos, por ejemplo, tenemos una pieza que está mesioangulada
¿cuánto le daríamos? Un punto. Pero si vemos que la cúspide más alta está en medio, está entre la clínica oclusal y la línea melocementaria, tenemos que sería una profundidad B, serían otros 2 puntos, serían 3 puntos, pero tenemos algo. El grosor, el espacio que hay entre la cara distal y la rama en relación al tamaño de la corona es una clasificación, una clase 3, porque es mucho más pequeño. Si nosotros giramos esa corona, vamos a ver que estaría completamente metido en la rama. Y eso sería una puntuación de 3. Entonces tendríamos 2 y 3, 5. Entonces tendría 3 y 3, 6. Sería una dificultad moderada, ¿verdad? Entonces quiere decir que no vamos a tener tanto problema si tenemos un buen entrenamiento en esto. En la otra imagen que miran ahí, cuando hablamos de grado de complejidad, solo hablamos de la posición de la cordal en relación a la rama, en relación a la altura, en relación a la profundidad. Pero hay otros elementos que hay que tomar en cuenta que los vamos a ver también más adelante, ¿verdad? Y ahí pueden ver en esta imagen una línea de fractura. Entonces, si estamos hablando de un paciente con una fractura, eso es un grado de complejidad severo. Ahí se nos sale de este plan que tenemos aquí simple de establecer un grado de complejidad, porque ya solo la fractura es un grado de complejidad mayor que ya no requiere un procedimiento meramente de un odontólogo general, sino que ya de un especialista, un cirujano maxilofacial. Entonces, como ya establecimos el grado de complejidad, entonces nosotros podemos ver que hay otros factores que son de mucha importancia a la hora de planificar, ¿verdad? La situación del molar en relación a la profundidad, que ya lo vimos, la forma, tamaño, el número y disposición de las raíces, eso es muy importante. Podemos tener un grado de complejidad simple, pero se nos puede aumentar el problema si tenemos raíces muy delgadas, muy finas y en cantidades altas, 5 o 6 raíces muy pequeñas que se puedan fracturar. La relación cercana con las estructuras cuya preservación es esencial, sobre todo la vecindad entre el molar incluido y el conducto dentario inferior. La existencia de caries en el diente incluido o adyacente. O sea, la carie en una pieza vecina pues nos puede ya complicar. El estado periodontal de la segunda molar, que se pueden caer. Reabsorción radicular en los segundos molares. Presencia de lesiones radiolúcidas. Este es muy importante porque la presencia de lesiones radiolúcidas significa que tenemos una patología que hay que tratar. Y hay que tener mucho cuidado a la hora de tratar esta patología. Oye, Luis, esto nos ayuda realmente a hacer un buen planeamiento de la cirugía, ¿no? Este grado de complejidad, cuando lo defines, te ayuda enormemente, creo, a planear tu cirugía, ¿verdad? Claro, yo creo que la base de un procedimiento quirúrgico es la planeación y estableciendo bien nuestro grado de complejidad a través de los diferentes clasificaciones que nosotros tenemos, podemos llegar a hacer un procedimiento más fácil, más sencillo, con un buen diagnóstico. Aquí tenemos algo que yo siempre llamo algo que me preocupa porque a veces ignoramos. Yo te iba a preguntar algo. ¿Sabes que cada vez que me toca hacer la extracción de un tercer molar, una de las cosas que más me preocupa cuando veo una radiografía es lo que una vez estaba conversando contigo y lo llamaste de enemigo oculto? Sí, eso la mente, sí, pues una de las cosas de lo que más me preocupa cuando veo una radiografía de un tercer molar. Me gustaría mucho pues que explicaras ahora qué es este enemigo oculto que tenemos que tomar tanto cuidado en las extracciones. Radiográficamente, cuando nosotros visualizamos una cordal, pues vamos a observar la posición del dentario, ¿verdad? El dentario, pues no viene solo el dentario o el nervio. Ahí viene todo lo que es el paquete vasculonervioso y entonces lleva una arteria, una vena y va el nervio. Todo va junto en ese paquete. Pero nosotros el mayor temor que le tenemos es al dentario, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a identificarlo.
¿Qué pasa con las radiografías panorámicas? Nosotros solo te vemos en 2 dimensiones y no podemos establecer exactamente la posición del dentario ni del paquete vasculonervioso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, siempre trucos por si no tenemos la panorámica. Si ustedes observan cada una de estas imágenes, ustedes pueden ver que en algunos se mira cruzado el nervio, pero realmente no lo está. En otras imágenes, como las últimas dos, son las que más me preocupan, que es cuando las raíces atrapan completamente el nervio y se establece un vínculo tan cerrado que si nosotros hacemos la extracción, podemos lesionar el nervio y podemos lesionar el paquete vasculonervioso. En algunos casos, como en la imagen que está en la penúltima, que vemos que hay un pequeño espacio entre las raíces, en esos casos puede ser que el nervio salga por ahí. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque el paciente pues, no tiene ningún daño a nivel de la sensibilidad en el labio o en el área del mentón o en el área de todos los dientes, pero sí podemos observar un sangrado excesivo que se da a la hora de la extracción. Puede ser que no rasgamos, el nervio se estiró, pero no lo seccionamos, pero sí pudimos haber roto la arteria o la vena. Y entonces estos sangrados, en algunos casos, pues es muy difícil controlarlo, ¿verdad? Hay que hacer uso ya de técnicas de colocación de membranas de colágeno, ahora podemos usar hueso, o de lo que estábamos platicando, hasta podemos usar la misma cordal para hacer regeneración en ese punto y poder, pero ya lo vamos previendo. Si nosotros no tenemos ninguno de esos elementos en el consultorio, este paciente pues va a ir a parar a un hospital porque el sangrado de la casa no le va a parar. Parar una arteria dentaria es difícil, cuesta, porque el grosor es grande y el sangrado pues no solamente con la coagulación normal se va a dar este paro de este sangrado. Entonces mucho ojo, hay que tener cuidado con esta imagen que tenemos y que y que podemos encontrar durante nuestro procedimiento, durante nuestro análisis del caso. Luis, y la verdad que quedo así muy pensativo en estos casos, ¿no? En estos dos últimos que tú mostraste, cuando el nervio o la arteria queda atrapada, ¿existe una técnica? ¿Separas las raíces o está atrapado? ¿Cómo se resuelve? Vos lo has dicho ahorita, es fácil. Si ustedes tienen dudas de que el nervio pueda o no pueda estar atrapado porque el paciente no tiene una radiografía en 3D, entonces corten la corona y seccionen las raíces para poder estar seguro de que se está liberando lo que sea, si se está liberando porque está ahí o previendo de que no vaya a estar ese paquete vasculonervioso dentro de esas raíces. Entonces, si ustedes ven esa imagen, hay que seccionarlo mejor, seccionar la corona. Siempre. Eso es importantísimo que has dado hoy. Sí, ¿no? Muy importante. Hay que tener mucho cuidado. Y esa es una manera de prevenirlo, cortar la raíz. O sea, si no tenemos el 3D y no sabemos, mejor hagámoslo. No intentemos sacar la cordal completa, sino que hagamos odontosección directo. Odontosección, fracturamos las raíces, ya sabemos que las raíces se van a separar abajo, entonces no hay ningún daño ni del nervio ni del paquete vasculonervioso. Y yo diría algo más importante todavía. Estos casos son de extrema complejidad, llamemos al especialista. Así es, así es. Así es. El grado de complejidad pues hay que establecerlo bien, porque esto nos puede permitir hacer un buen diagnóstico y saber si nosotros estamos con la capacidad para poder hacer estos procedimientos. A veces por creerlo, yo siempre les digo a mis estudiantes, no seamos MacGyver, aquí zapatero a su zapato. El que está entrenado para hacer cordales se le va a hacer fácil hacer este procedimiento y entonces tu paciente va a salir feliz.
Entonces, a veces, por no compartir un poco la parte financiera, pues nos metemos a problemas. Así que aprendamos a compartir un poco, aprendamos a hacer diagnósticos certeros y aprendamos a referir cuando no nos sintamos en capacidad. Y vamos a ver que en su oficina, pues no van a tener problemas, siempre va a ser éxito. Lo que yo siempre digo, seamos humildes, asumamos nuestras limitaciones, ¿verdad? Hay un mensaje del doctor Sergio Hiskins saludándote desde Rosario, Argentina, la doctora Marisol de Tucumán, el Oscar Alberto Bonini, saludos desde Tucumán también. ¿Ah? Muchas gracias, amigos, por estar participando. Oye, Luis, muéstranos unos casos clínicos ahora, por favor, estamos ansiosos de ver tus cirugías y tus casos clínicos, ¿se puede? Sí, vamos a hablar de un caso en sí, pero vamos a ver todo el paso a paso, todo el procedimiento y vamos aquí donde vamos a ir dando los tips para hacer que este procedimiento sea más simple, más sencillo, ¿verdad? Cuando ya tenemos un diagnóstico, ya sabemos qué piezas son más complejas. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un ejercicio con la número 48. La 48 está mesioangulada, entonces está mesioangulada de un punto, ¿verdad? Pero tenemos que es una clase 3 porque si le damos vuelta a la corona, vamos a ver que que la corona está metida dentro del cuerpo y la rama mandibular. Entonces ahí tenemos tres puntos, ya tenemos 4 puntos. Y en la profundidad, la parte de la cúspide más alta está entre la línea oclusal y la línea menosegmentaria. Ahí tenemos 2 puntos más, entonces tenemos 5 puntos, ¿verdad? Entonces tenemos que esta es una cordal que tiene un grado de dificultad moderado. Entonces no va a ser tan difícil el proceso. Pero si vemos la del otro lado, la 38, vemos que está vertical. ¿Cuánto es vertical? Tenemos 4 puntos solo por ser vertical. Luego tenemos una clase 3 puntos por ser clase 3 y una profundidad B tenemos 2 puntos. Entonces tenemos 4 y 3, 7 y 2, 9. Grado de complejidad alto. Yo ya sé, altísimo. Si yo con esa pieza, yo sé que voy a tener mi rato. En la parte superior, como no tenemos rama ascendente, pues tomamos como referencia la tuberosidad y vamos a tirar las líneas. Igual, a mí lo que más me preocupa en la parte superior, pues no es tanto la posición que tienen en términos de profundidad, eso porque el hueso es muy suave, sino su relación con el seno maxilar. Estas piezas, desde que ya las ven que sus raíces están muy cerca del seno, tienen un alto grado de probabilidad de que se vayan al seno maxilar. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado con estas, aunque se miren sencillas. Para una buena planificación, no solamente, bueno, para llevar a cabo una buena planificación no solamente se requiere de un buen equipo de trabajo cuando hablamos de la parte física, sino que también necesitamos una buena cantidad de recursos humanos calificados, ¿verdad? Este es mi equipo de trabajo, la doctora Alba Maisonet, que es mi anestesióloga. Yo el 99% de los casos de cirugía de cordales pues las realizo con sedación consciente, que para mí ha sido algo muy importante dentro de mi práctica, ya que me le da un confort a mis pacientes altísimo, o sea, hay un prestigio de la clínica mayor, porque el paciente que sale de ahí sale contento. Este paciente, pues, le íbamos a planificar la misma imagen que vimos allá, con sus 4 terceras molares. La otra niña que está ahí es mi asistente Kenia, altamente calificada. Creo que cuando ella no está, yo me vuelvo loco en el consultorio. Y bueno, mi persona, pues ya saben que tengo un entrenamiento en cirugía oral y maxilofacial, y entonces este grupo, este trío, pues trata de hacer las cosas lo mejor posible, que ese es el objetivo, ¿verdad? Pero si trabajamos de manera, no tenemos asistente, ni siquiera tenemos un anestesiólogo o alguien, pues se nos va a complicar más la cosa, ¿verdad? O no tenemos las personas calificadas a la par. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Primero vamos a seleccionar el colgajo. Entonces, para hacer un colgajo, pues vamos a necesitar una incisión nítida, que tenga un buen soporte óseo. O sea, cuando palpamos el área, el reborde, donde está la cordal, si está sumergida, tenemos que sentir el hueso y tenemos que hacer una incisión nítida. Entre más incisiones seguidas ustedes hagan sobre la misma incisión, va a haber mayor inflamación y por lo tanto va a haber mayor
proceso de cicatrización. ¿Y esto qué conlleva? A dolor y más inflamación. El colgajo que nosotros vamos a realizar tiene que ser un colgajo mucoperiósteo. Recuerden que lo que queremos ver es el hueso. Queremos ver la parte ósea para poder disminuir la retención de estas cordales, ¿verdad? Y ese colgajo que vamos a hacer tiene que ser o tener buena irrigación. No podemos hacer colgajos con ángulo cerrado, tienen que ser colgajos con ángulo abierto para que permita que la irrigación que llegue a ese colgajo pues se conserve y nos permita una cicatrización correcta. Las incisiones. En cordales pues tenemos muchos tipos de incisiones. Cada quien va a practicar la que mayor se sienta, la que con más comodidad sea usada, ¿no? Tenemos una de corte liberatriz por Winter, tenemos la tipo en bayoneta, tipo Magnus, y esta para mí es mi predilecta porque para mí es la más simple, tiene una visión del campo operatorio bastante amplio, creo que es suficiente, no tengo que involucrar otras piezas para hacer la incisión, pero al final pues cada quien decide cómo hacer su procedimiento. Nosotros en el pregrado, a los alumnos les enseñamos todas las incisiones, pero la que practican realmente es la tipo Magnus. Tenemos las incisiones de Río Centeno de corte liberatriz, la de Kimura, que es bien bonita, es un poco extraña, pero lleva muchos cortes, para mí un poco más compleja. Y otra incisión que incluimos, que es la tipo León de Preste, es más que todo para hacer, es una incisión circular que la usamos para eliminar los sacos pericoronarios en aquellos pacientes que tienen pericoronaritis. Vamos a ver imágenes de cómo son este tipo de incisiones. Las de Winter, como pueden ver, es un colgajo que va cuando hay una cordal erupcionada. Podemos hacer desde la cara distal de la cordal hasta la segunda y hasta la primera molar. Entonces involucra muchas piezas, ¿verdad? Y si hay una mala cicatrización ahí, pues podemos afectar las papilas y esto de las otras piezas. Entonces a mí como no me gusta mucho este tipo de incisión, pero ya es decisión de ustedes, ¿verdad? La que usen. Luego tenemos la incisión de Río Centeno, y esta incisión tiene un corte primero distal y luego viene haciendo un corte liberatriz mesial, como pueden ver, como festoneando la segunda molar. En este caso la cordal está sumergida, ¿verdad? Y luego un brazo de liberatriz hacia la región anterior. Se observa mayor campo operatorio, pero estoy involucrando también la parte de la encía de la segunda molar, y ahí pues yo tengo mis cuidados. Luego tenemos la tipo Kimura, que les decía que era un poco interesante. Esa tiene una incisión recta y tiene en la parte distal un corte liberatriz, y luego viene en bayoneta en la parte mesial. Es un poco compleja. Nosotros cuando la hacemos ahí, los chavalos del pregrado se hacen un colocho haciendo la incisión de Kimura. Pero es una opción. Y luego tenemos la incisión de Magnus, como les decía, es la más simple, es una incisión distal. El corte distal, pues no tenemos exactamente cuántos milímetros, cuántos centímetros vamos a hacer de corte distal, porque de esta no depende del corte en sí, o sea, de la distancia en sí, sino que depende de la posición de la corona. Si nosotros necesitamos abrir un poco más hacia la parte distal, pues lo podemos hacer. Y luego tenemos un corte en bayoneta en la parte vestibular, que es como un brazo que permite abrir el colgajo y que permite visualizar mejor el campo operatorio. Arriba, pues las mismas incisiones, igual, podemos aplicar cualquiera de las mismas incisiones en ellas, es muy similar en la parte superior. Como pueden ver ahí, las mismas incisiones en la parte superior. Ahora vamos a ver una práctica ya del paciente, una técnica Magnus. Tenemos arriba la imagen, es una cordal que está retenida por completo, tanto por tejido blando como por tejido óseo. Hacemos nuestra incisión en un sobrehueso firme hasta la cara distal y luego hacemos nuestro corte en bayoneta. Como pueden ver, cuando levantamos el colgajo, levantamos un colgajo mucoperiósteo, se observa completamente el hueso ahí alrededor y observamos una parte de la cordal. Con este espacio nosotros sabemos que podemos ya manipular y podemos pasar a la segunda etapa del procedimiento quirúrgico.
La segunda etapa es la ostectomía. Vamos a tener dos tipos de ostectomía, la ostectomía de acceso y la ostectomía para la extracción. La de acceso es la que hacemos por vestibular. Nunca hagamos cortes por lingual. No necesitamos hacer cortes por lingual. Los únicos cortes que se hacen son o sobre la cordal o por vestibular. Esta se llama ostectomía de acceso, que no es más que la remoción de huesos a través de una fresa quirúrgica. Nosotros usamos una fresa redonda número 8. Pueden usar una más pequeña, no hay ningún problema. Entre más pequeña, dilatan un poco más en los cortes. Luego tenemos la ostectomía propia de la extracción, que esta ostectomía consiste en remover todo lo que es el hueso que está encima y lo que está por distal de la cordal. Esto para facilitar la remoción a la hora de hacer la técnica propiamente dicha de la extracción. Vamos a ver entonces cómo hacemos por vestibular. Entonces miren, la ostectomía de acceso se corta por vestibular. Ahí estamos viendo, ya podemos ver la corona, ¿verdad? Primero comenzamos a quitar la parte superior y en vestibular, sí, luego con la ostectomía propia para la extracción en la parte distal, y así obtenemos una visualización amplia del campo operatorio, ¿verdad? Y aquí con nuestro paciente, ya hicimos ahí, como pueden ver, la ostectomía, tanto la de acceso. Ahí estamos con la primera imagen, ustedes observan que estamos haciendo el corte con una fresa redonda, estamos haciendo la ostectomía de acceso. Y luego hacemos la ostectomía propia de la extracción, que está en la segunda imagen, vemos el corte por la parte distal. Y ya cuando obtenemos los dos cortes, vamos a observar toda la corona de la tercera molar. Igual en la parte superior. Muchas veces queremos hacer cordales sin hacer ostectomías. Hay que hacer ostectomía en la parte superior cuando se requiera, porque esto facilita. A veces, por no hacer la ostectomía, es que tenemos complicaciones como que la cordal o se nos va al seno o se nos va al área posterior de la región del maxilar. Entonces se nos puede ir a cualquier espacio en esa área y sacar una cordal de esos espacios es muy complejo. Ya requieren cirugía más grande, ¿verdad? El siguiente momento dentro del protocolo quirúrgico pues es la odontosección. Como les decía, si nosotros queremos que sea lo menos traumático posible, entonces hacemos la ostectomía. ¿A qué velocidad recomendamos hacer la ostectomía? Pues lo vamos a hacer a 15.000, de 12.000 a 15.000 revoluciones por minuto. Aquí viene la pregunta, ¿cómo hago yo la ostectomía? ¿Cómo sé con mi unidad? Porque hay muchos odontólogos, yo estoy claro, que hacen sus cordales con una pieza de mano conectada a la unidad dental. Y esto, desgraciadamente, pues es erróneo. No se debe realizar con una pieza de mano. Se tiene que realizar con una pieza de mano, pero con un motor quirúrgico. Y con esta nosotros podemos regular la velocidad a la que está trabajando, tanto para hacer la ostectomía de acceso como la ostectomía propia de la extracción, como la odontosección, ¿verdad? ¿Por qué usamos de 20.000 a 40.000 revoluciones por minuto a la hora de extraer una cordal? Esto es simple y sencillamente porque la cordal no importa que se queme, porque la cordal la vamos a extraer. Este tejido va a quedar fuera de la cavidad bucal, no va a estar en el proceso de cicatrización. Y la otra, los cortes que hacemos al tejido vivo que va a quedar en la boca, pues los hacemos con cortes más suaves para evitar que haya incineración o se queme ese hueso y haya mucha muerte celular y por lo tanto una mala cicatrización. Luego vamos a entrar a la extracción propiamente dicha. Entonces, primero abrimos nuestro colgajo, preparamos nuestra área, abrimos, vemos, hacemos nuestra ostectomía de acceso y propio para la extracción, y luego hacemos la odontosección y viene la extracción propiamente dicha. Aquí nos vamos a apoyar de este famoso Arquímedes, que desde 1920 dijo esto: dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Pues nosotros para las cordales aplicamos este concepto también. Si usted pone un punto de apoyo en una cordal y este punto de apoyo no tiene que ser el diente vecino, el punto de apoyo para extraer cordales es el hueso, ¿verdad? El hueso que está alrededor de él. Esto es muy importante porque muchas de las complicaciones
de fracturas de coronas, de más cuando tienen endodoncia, de fracturas de diente o de daño, movilidad de la pieza vecina, se deben a que nosotros apoyamos nuestros instrumentos en el diente, en la segunda molar. Tenemos que aprender a apoyar nuestro instrumento en el hueso, ¿verdad? Y esto se hace pues con los elevadores. Si ustedes miran en la imagen, el elevador no está soportándose en la parte de la corona, en la parte de de la segunda molar que miran en la imagen, que es dibujo, ¿verdad? Sino que está en el hueso, su soporte óseo, siempre. Entonces, y con un buen apoyo, ustedes pueden extraer rápidamente una corona, una cordal. Y si se apoyan en la corona, pues una corona también. Ok, los cortes, la extracción, como podemos ver. En algunos casos, miren, por ejemplo, en este caso hay una técnica que yo la aplico mucho más para el maxilar superior que para el inferior. Cuando yo miro que tengo muy cerca el seno maxilar y veo que si yo empujo un poco con el instrumento, puedo instruir la cordal en el seno, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Hago una ventana vestibular, una ostectomía de acceso, perforo con una fresa redonda número 8 y luego utilizo un elevador de bandera para extraer, no para empujar, sino que para hacer movimiento hacia afuera. Y eso permite que la pieza salga con facilidad y la posibilidad de que se vaya al seno disminuya altamente. Es muy difícil. Ahí tenemos entonces ya la odontosección. Mire, yo me apoyo en la corona, pero de la otra mitad de la corona de la pieza que se hizo la odontosección y extraigo el primer segmento de la corona. Yo casi siempre me encanta más hacer odontosección porque tengo que hacer menos cortes en vestibular y menos cortes en distal. Y luego, como pueden ver, para sacar el segundo segmento no me estoy apoyando de la segunda molar, me estoy apoyando del hueso remanente que está alrededor de la pieza. Ahí meto mi instrumento y elevo la corona y extraigo el otro segmento. Ahí ven mejor, miren la imagen. Y así estamos realizando la extracción del resto de la pieza. Muy importante, cuando ustedes hacen una cirugía de cordales y en la pieza está sumergida, es muy importante recordar que estas cordales tienen un capuchón de erupción. Este capuchón de erupción debe de ser eliminado. Recuerden que estos traen células que son altamente proliferativas y pueden formar un quiste si ustedes las dejan ahí. O sea, ustedes dejan ese capuchón, se queda dentro del alvéolo, se quedan ahí guindados y después se forma hueso alrededor de él, lo atrapa y como es un tejido epitelial, comienza a crecer y a crecer, a formar líquido y a crecer y se forma un quiste. Entonces estamos dejando una complicación seria a nuestro paciente. Entonces hay que buscar el capuchón y eliminarlo por completo. Aquí ya nos pasamos a la extracción de las otras piezas. Recuerden que este caso era un caso de 4 cordales. Nosotros acostumbramos a hacer las 4 cordales en una sola sesión. Vemos la misma incisión, la incisión de Magnus, miren, en la parte superior, y allá visualizamos la cordal, metemos nuestro instrumento y elevamos, ¿verdad? Son, como les decía, las cordales son técnicas sencillas cuando tenés habilidad ya para el procedimiento, pero si estás comenzando, yo recomendaría, en este caso, por ejemplo, en este caso, hubiéramos hecho una ostectomía de acceso para facilitar la visualización y la extracción de esta. Nosotros ya por estar trabajando mucho tiempo en esto, pues a veces no hacemos esta ostectomía, pero sí yo recomiendo que se haga, así. Oye, Luis, mira, una pregunta que me interesa, sí sería interesante. ¿Tú utilizas por acaso algún instrumento especial? ¿Has inventado algún instrumento diferente para las extracciones? Porque todos los cirujanos de loco y poeta tienen un poco, ¿no? Entonces tengo muchos amigos cirujanos. Yo, por ejemplo, también tengo algunas piezas especiales que me gusta usar en casos de cirugía. ¿Tú has inventado alguna pieza cirúrgica antes de hablar de suturas, que yo creo que es el próximo tema? Fíjate que realmente inventado no, lo que he hecho cosas que como cirujano sí te las voy a contar, pero me van a ahorcar porque realmente casi nadie hace eso. Por ejemplo, cuando ya hago la odontosección de las piezas y veo que
la pieza está móvil, entonces yo en vez de usar un force o usar algo, agarro una mosquito, que por cierto, casi todas mis pinzas mosquito están de un lado, no sirven para lo que deben, porque realmente yo las tengo destruidas por el uso. Y sí, lo que sí, como pieza importante dentro del equipo es el motor quirúrgico que tenemos que tenerse. El motor quirúrgico, pues es el mismo motor, depende de la calidad de motor, pues, el mismo motor que se usa en implantología, que se usa en endodoncia, solo que tiene que tener una relación calibrada de velocidad de 1 a 1. Entonces, recuerden que 1 a 1 es para cirugía, 1 a 20 es para implante, ¿verdad? Y creo que 1 a 45 es para endodoncia. Yo como no estoy muy desinformado con el tema de endodoncia, pues no sé qué velocidad. Pero sí, ese motor es el que les va a ayudar y les va a salvar la vida y pues van a hacer cirugías de cordales con más facilidad, más comodidad y eso va a hacer más feliz a sus pacientes. Es un nuevo tips, anótenlo, ¿no? Ahora sí, pues vamos a hablar de las técnicas de sutura. Tú sabes que es importante que nadie le da mucho valor a la sutura, más para mí es una de las cosas más importantes, pues como vas a cerrar el campo operatorio y vas a disminuir el proceso inflamatorio. Y no sé, yo creo que es algo vital, ¿no? En las cirugías. Completamente. Fíjate que la sutura, pues, es muy importante. Yo siempre digo, esto es como que desarmemos un carro, ¿verdad? Y luego lo querramos armar en carrera, que es lo que siempre hacemos. Es lo último, la sutura. Mamá, lo hacemos rápido y realmente deberíamos de poner un poquito más de atención a la sutura. La sutura es como si nosotros desarmáramos el carro y luego lo armemos en carrera y nos van a sobrar piezas, por supuesto. Entonces, las suturas se deben de usar. Primeramente, vamos a tratar de poner el colgajo en la posición adecuada, ¿verdad? Si el colgajo no nos da porque la pieza está erosionada, entonces tenemos que aprender a hacer técnicas de relajamiento de colgajo. Y esta pues es un capítulo aparte en el cual nosotros aprenderemos a que este colgajo se pueda estirar. Esta técnica se aplica mucho para hacer cierre a nivel de primeras molares cuando hay una comunicación bucosinusal. Entonces se hace un colgajo y se hacen cortes en el periósteo para estirarlo y que logremos cerrar. Igual podemos hacerlo con las terceras molares si no queremos dejarlo expuesto. Colocamos el colgajo y luego hacemos su reposición. Aquí se le dice planchado con una gasa, lo podemos ver, lo ponemos y lo vemos. ¿Cómo iniciamos la sutura? Siempre toda sutura se tiene que iniciar por las esquinas. Recuerdan que en la técnica de incisión que hicimos en este colgajo de Magnus, tiene una punta, la unión entre la línea del reborde y la línea que va el corte en bayoneta. Esa punta es la primera que se va a adherir. ¿Por qué? Porque si yo comienzo por la parte distal, cuando llegue a la punta puede ser de que me falte o me sobre para llegar a la esquina. Entonces lo correcto es, tomamos la esquina y lo vamos a conectar a su esquina donde comenzó ese corte, en la parte lingual. Con eso nosotros tenemos ya cerrado el colgajo, ¿verdad? Cuando lo hagan de esa manera, ustedes van a percibir que el colgajo se cierra. Esto no quiere decir que el procedimiento ya esté completamente realizado, porque van a quedar dos extremos libres o abiertos, el extremo del corte en bayoneta y el extremo distal. Entonces yo les voy a recomendar que hagamos otro punto en la incisión sobre el reborde y otro punto en la incisión de la descarga o en bayoneta. Y con esto vamos a tener 3 puntos que nos van a garantizar una buena coagulación y poco sangrado o ningún sangrado. Ahora viene la pregunta importante. ¿Qué tipo de suturas o qué técnica de sutura puedo usar? Bueno, cuando hablamos de tipos de sutura, pues podemos usar suturas reabsorbibles y no reabsorbibles. En cordales, pues podemos usar cualquiera de las dos. Nosotros como trabajamos mucho con pacientes que vienen fuera, que viven en el exterior, entonces usamos mucho, ya nos acostumbramos a usar suturas reabsorbibles, ¿verdad? Porque el paciente se puede ir con ellas. Aquí los pacientes vienen a la playa, vienen todo y después, por último, se vienen a sacar la cordales. Entonces se van con sus suturas y se reabsorben en el camino. Pero si son pacientes que son locales, nosotros podemos usar
seda, que para mí es muy buena porque la seda es muy estable y garantiza un cierre bien hermético. Entonces pueden usar una seda 2.0. Para acordarles siempre, tratemos de usar suturas un poquito gruesas. Puede ser 2.0 o 3.0, ¿verdad? Y con esto garantizan un buen cierre. Cuando vayan a cerrar también, fíjense en que cuando coloquen la sutura, no lleven solo mucosa dentro de la aguja, sino que vaya periósteo también, porque el periósteo es más estable, el periósteo tiene irrigación, el periósteo es el que va a darnos una cicatrización correcta. Si nosotros no unimos los periósteos del lado bucal con el vestibular, entonces no esperemos una cicatrización de primera intención, sino que vamos a esperar una cicatrización de segunda intención, que se dilata un poco más de tiempo. Ustedes ya saben lo que significa. Significa un paciente que puede llegar a tener una alveolitis, un procedimiento muy doloroso, un momento muy doloroso entre las complicaciones que tenemos por intentar a veces cierre de segunda intención. Algunos pacientes evolucionan muy bien y no pasa nada, pero mejor establecer la sutura. Bueno, acabamos con... no, todavía tenemos otra parte sobre suturas, porque te quiero preguntar algo que no, al final... Ya terminamos lo de sutura. Esta es solo la imagen donde se miran algo vamos a decir, que nosotros hacemos, y es que en la parte superior nosotros no establecemos sutura, solo establecemos sutura en la parte inferior. Esto porque se ha demostrado que el mismo carrillo con la presión en la parte superior hace el papel de la sutura. A menos que se haga un colgajo grande en bayoneta, sí se establece una sutura. Bueno, lo que yo te iba a preguntar ahora que ya vimos la técnica quirúrgica, odontosección, sutura, todo, más a veces algo pasa y vienen las complicaciones post-extracción. ¿Qué consejos puedes dar? ¿Cómo se tratan estas complicaciones? ¿Cuáles son las complicaciones más comunes que tenemos con las extracciones de los dientes cordales? Sí, las complicaciones más frecuentes son el sangrado, el dolor y la alveolitis. El sangrado, ¿cómo tratamos un sangrado en una cordal? Bueno, generalmente es cuando se abren los puntos en la parte inferior o cuando hacemos lo que estábamos hablando, que cortamos demasiado hueso y podemos meter la fresa y tocamos la arteria dentaria o la vena dentaria inferior y el sangrado es profuso. Entonces, en estos casos, lo que vamos a hacer es a colocar un tapón de colágeno. Ahora existen muchos en el mercado. Si alguien tiene dominio o sabe hacer sticky bone, que no es más que una mezcla de hueso con plasma rico en fibrina, entonces esto hace una trama de fibrina y bloquea rápidamente el sangrado. Entonces se coloca el sticky bone de fondo, se coloca una membrana de colágeno y se sutura herméticamente, ¿verdad? Algunas cosas que podemos hacer y que me ha parecido interesante porque creo que en la vida siempre estamos aprendiendo. Nosotros siempre la norma es, colocamos una gasa con epinefrina si el paciente no es hipertenso y esperamos de 10 minutos, ¿verdad? Si el sangrado para, hasta ahí llegamos. Si el sangrado sigue, entonces colocamos todo lo que les dije, el sticky bone, el colágeno y la sutura. Y volvemos a colocar la gasa con epinefrina. Si sigue el sangrado, entonces colocamos vitamina K. Pero descubrí exactamente esta última semana he tenido 2 o 3 pacientes que me llegan de emergencia con sangrado, no de cordales, sino de primeras molares específicamente, con pacientes que consumen o toman warfarina o cualquier... la aspirina también puede, pero la aspirina no es tan problemática como la warfarina. Y entonces me recomendaron ahí y me dijeron, doctor, ¿por qué no usas Pectobigmol? La casa comercial no me paga nada ni la conozco. Simple y sencillamente fue una experiencia y mandé a comprar el Pectobigmol y coloqué gasa húmeda con Pectobigmol. Ustedes conocen, creo, el Pectobigmol, ¿no? Me imagino que sí. En toda América tenemos, ¿verdad? Una gasa con Pectobigmol y tiene su estudio. Después me puse a revisar y el Pectobigmol tiene una sustancia que es coagulante y entonces eso es lo que hace que coagule. Pues para no cansarle la historia, la paciente con eso le paramos el sangrado después de haberle hecho
todo el procedimiento, le mandamos a quitar la warfarina y todo, y el paciente no paraba de sangrar. Pasó como una semana con sangrado y ya se solucionó, y fue gracias a todo el proceso que le hizo y al Pectobismol. Es fantástico, esa es nueva, esa no la sabía yo tampoco. Esta yo la aprendí hace 2 semanas, aprendí eso del Pectobismol, pero funciona muy bien, así que hay que compartirlo, porque las cosas buenas se comparten. Ah, fantástico. Oye, y eso que le dicen siempre al paciente cuando se va del consultorio, por favor, póngase hielo o tómese un helado. ¿Eso funciona de verdad? Claro, todo tiene su lógica. Generalmente lo primero que mandamos nosotros al paciente es su dieta que sea fría, 24 horas. ¿Qué es lo que pasa en 24 horas? Tiene su relación con la parte de la coagulación. En 24 horas, el agua fría, ¿qué hace? Hace vasoconstricción, ¿verdad? Todo frío. La vasoconstricción disminuye el sangrado. Por lo tanto, ya el sangrado que llegó era el correcto. Ya no se necesita más sangrado después de 24 horas porque ya el coágulo se está formando. Entonces, la vasoconstricción nos para el sangrado y puede permitir que el proceso de cicatrización siga, ¿verdad? Luego, ¿qué pasa? En las siguientes 24 horas, ¿qué es lo que hace la cicatrización? Comienza a eliminar todos los desechos que nosotros, que la primera parte ha hecho. O sea, llegaron los macrófagos, comenzaron a alimentarse, a destruir todo lo que quedó destruido, que nosotros matamos y todo eso se tiene que limpiar, todo eso se tiene que eliminar. Entonces necesitamos volver a abrir los vasos para que fluya todo eso y se limpie el edema, se limpie todos los desechos que se están produciendo durante el proceso de cicatrización. Y abrimos los vasos mandando al paciente a tomar sopa, cosas tibias, después de las 24 horas de frío, ¿verdad? Pañitos de agua tibia, todo eso con el objetivo de abrir los vasos en este caso. Y con esto logramos que todo fluya y se limpie, la cicatrización siga su rumbo tranquilo, ¿verdad? Luego, al tercer día, la recomendación que nosotros, no sé si en la cota práctica lo hace, pero nosotros aquí establecemos en el protocolo de la oficina, es que el paciente ya puede comer cualquier cosa después del tercer día. ¿Cuál es la lógica de esto? Es que al comenzar a activar la musculatura, hace que los fluidos se muevan. Y al moverse todos los fluidos, el edema se desaparece rápidamente. Entonces, el proceso de inflamación, ¿cuándo termina? Al tercer día. Eso está establecido y eso es parte del proceso de cicatrización. Entonces, si ya se eliminó la parte inflamatoria, o sea que el tejido se va a seguir inflamando, al tercer día significa que hay que disminuir eso. Y con la masticación es un elemento de mucha ayuda para que el paciente no se inflame. Si el paciente no come, ese paciente se va a inflamar y va a pasar semanas y semanas con la mejilla inflamada. Así que hay que decirle, por favor, al tercer día coma. Primer día, líquidos claros, fríos, gaseosas, percocolados, sorbete, gelatina. Al tercer día, cosas tibias, sopas, puré y cositas suaves, ¿verdad? Pero tibios. Y los paños fríos, 24 horas, y los paños tibios, 24 horas después. Con esto, nosotros tenemos asegurado que tenemos una fase inflamatoria ya controlada. Y luego, por supuesto, pues el área de medicamentos, que esto es controversial, a algunos les gusta mandar medicamentos, a otros no. A mí sí me gusta mandar medicamentos, porque desde que usamos un instrumento, nosotros no sabemos qué proceso, si el bisturí se contamina con la bandeja o se contamina con otro instrumento o se contamina con la boca, porque les recordemos que la mayor área de contaminación es la cavidad bucal. Podemos llevar bacterias dentro de la herida. Entonces yo siempre considero un proceso quirúrgico de extracción o de cualquier proceso quirúrgico una infección activa y mando un medicamento completo. Generalmente uso la amoxicilina más ácido clavulánico y uso un analgésico fuerte para mantener al paciente tranquilo. Luis, oye, hemos abordado el tema fabulosamente. Has hecho una entrevista aquí, algo fantástico. Ahora quiero que me digas un sabio consejo, algo así que todos deben llevar en cuenta cuando van a hacer un tipo de esta cirugía. Con esa tu experiencia toda, ¿qué le puedes dar a todos los que nos están oyendo un consejo
muy, muy sabio, muy interesante. Dinos algo. Ok, mi recomendación es siempre, bueno, para lograr esto, como que decimos aquí, meta cumplida, ¿verdad? Todas las extracciones de las cordales fuera, raíces completas, los capuchones fuera, siempre hay que hacer una buena planificación. La planificación es el éxito de cualquier procedimiento. Apoyarse con un protocolo quirúrgico de una escuela de renombre o la escuela en la que se formaron, pero desarrollarlo completo en su oficina, no tratar de hacerlo en carrera, o hay que dedicarle tiempo, porque recuerden que estamos tocando a un ser humano. Y lo más importante para mí es esto, es la satisfacción de nuestro paciente. Miren, nuestro paciente, le acabamos de sacar las cordales, ustedes no le miran edema, no le miran nada, está sonriendo, su papá feliz, su hermana más contenta y nosotros muy felices porque logramos llevar a cabo el procedimiento sin ningún trauma para él y con la mayor comodidad posible. Yo les aseguro que este paciente no se va a inflamar, este paciente si tiene una inflamación va a ser leve y va a pasar a esta información al resto de amigos y familiares que serán nuestros próximos pacientes. Si nosotros hacemos un buen trabajo, estamos garantizando una publicidad de boca a boca. Así que esa tiene que ser nuestra meta. Tú sabes, Luis, que yo te voy a dar un tip que yo hago siempre con mis pacientes. Yo atiendo muchas mujeres, ¿no? Y cuando le hago cirugías de terceros molares o le hago implantes, ¿tú sabes qué yo les entrego cuando están saliendo de la clínica? ¿Tienes una idea? Nada. No, la gente le dice, póngase hielo y le da una bolsita de hielo, eso todo el mundo lo hace. Ah, claro. No, yo les doy, claro, un pote así de helado de buena calidad y lo que es más importante, yo les doy junto a mi secretaria al lado, que me ayudó en la cirugía, un ramo de flores. Eso está interesante. Le decimos, esperamos que esta cirugía, además de haber sido un procedimiento difícil, que ella se acuerde de él con cariño, porque así que la tratamos y así que la queremos mucho. Al día siguiente la llamas y le preguntas, señora, ¿cómo le ha ido con la cirugía, doctor? Las flores que usted me ha dado están maravillosas. Se le olvidó la cirugía, no se acuerdan más, es un postoperatorio fantástico. Mira, el psicológico actúa muy fuerte en estos casos. Claro. Es un consejo, experimentalo. Se va a poner feliz mi florista, a la que le compro las flores y le digo eso. Aquí yo soy el mejor comprador de las floristas que hay aquí cerca. Yo soy el mejor. Yo soy el tipo que más compra flores ahí. Excelente. Todas las semanas compro flores. Perfecto, eso me encanta, me encantó, me gusta. Muchas gracias. Buen tip, ¿no? Más, antes de terminarnos, quería llamar la atención aquí para el próximo martes. Vamos a tener una conferencia con el doctor Mario García, un especialista mexicano que nos va a hablar sobre infección periodontal y las enfermedades cardiovasculares. Es muy importante porque todos sabemos la cantidad de pacientes que sufren problemas coronarios por las infecciones periodontales. Es un tema actual y muy importante. Entonces, el próximo martes en la misma hora los esperamos aquí en Facebook y en YouTube para ver al doctor Mario García. Y como siempre, llamar la atención que todas estas conferencias, todas estas entrevistas quedan grabadas en el canal de YouTube. Ya estamos aquí en 50 y pocas entrevistas y están todas grabadas, las pueden consultar, son muy interesantes, ¿no? Que visiten nuestro canal de YouTube cuando van a ver las entrevistas y se suscriban, porque así, cada vez que publicamos una entrevista, ellos reciben en primera mano la suscripción pues de este nuevo artículo, de este nuevo video que estamos haciendo. Y un día también pueden entrar a mi canal y ver una de mis curiosidades, que es cuando yo cocino y publico también en mi canal de YouTube mis recetas. Les va a encantar, ¿no? Oye, y fantástico, tenemos el Congreso de la Esperanza, que comienza mañana, el precongreso, miércoles 28 en Riviera Maya, promocionado por la Federación Dental Ibero-Latinoamericana,
al mando del doctor Adán Llanes. Los invitamos cordialmente a quien ya esté cerca de México, pues que vaya a Riviera Maya. Es un congreso fantástico con buenos profesores y se ha llamado el Congreso de la Esperanza porque es su primer congreso presencial en esta época de pandemia, queriendo mostrar que el mundo continúa y que hay una esperanza en nuevos cosas en el mundo. O sea, el Congreso de la Esperanza está aquí, iniciando mañana, y le deseo muchísima suerte al doctor Adán Llanes. Síganos en Instagram, claro, así reciben todas nuestras noticias. Aquí están todos mis formas de encontrarme, en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, SlideShare, mi email, todo para que donde quieran encontrarme, aquí están, lo pueden copiar, hacer una foto, lo que quieran, más estoy siempre a disposición. Y hoy pasó algo muy triste. Recibí una noticia donde me contaban que el doctor Oscar Rodríguez está internado, muy malito por final, muy malito. Y pedimos entonces sí que todo el mundo, todos nos unamos en una cadena de oración por la salud y el pronto restablecimiento del doctor Oscar Rodríguez. Utilicé una imagen a la derecha que después de publicarla me llama un gran amigo mío y dice, Moacir, ¿sabes quién está en esta fotografía? Digo, ¿quién? Pues Raquel Husne, y que es una gran amiga, y el doctor Correa, pues que son amigos a mucho tiempo. Y dice, Moacir, esta fotografía es mía, este diseño, aquí estoy yo, está mi esposa Raquel, ¿no? Y Alison aquí, y les agradezco enormemente. Dije que le iba a hacer mérito por esta fotografía que es de ellos. Muchísimas gracias, que ilustró nuestro pedido de una cadena de oración por la salud del doctor Oscar Rodríguez. Decirles que en esta época de pandemia todos estamos realmente sufriendo, ¿verdad? Más lo que tengo que decirles es que debemos reducir la curva de contagios por el coronavirus, cuidarnos. Hay que seguir las recomendaciones de limpieza y prevención, usar máscaras, lavarse las manos, usar alcohol 70% cada vez que podamos y tratar de mantenernos resguardados en casa. El coronavirus está presente todavía en Europa, está viniendo la segunda onda. Mi hija está en Italia y me está contando que ya están poniendo toque de recoger y todos son obligados a andar de máscaras en la calle. Entonces la segunda onda está por llegar, ¿no? Yo diría que hoy es el momento de renovarse. No hay que perder el ánimo, la esperanza, la alegría de la vida. Estamos en la hora de soñar con nuevos objetivos, tener ideas positivas, planear nuestra vida, reinventarnos, vivir el presente, ser felices nuevamente. ¿Por qué no aprovechar este tiempo para conversar con las personas queridas, nuestros amigos, familiares, y decirles cómo son importantes para nosotros? Olvídate de las viejas contiendas y perdona. En todos los problemas y dificultades que enfrentas hay que buscar siempre la belleza oculta. Y así les digo, pues, vive, ama y sé feliz. Y con esto, doctor Luis Contreras, me gustaría que hiciera ahora uso de estos últimos minutos para despedirse. Bueno, amigos, un gusto estar compartiendo con ustedes pues, esta tarde. Y sepan que pues, tienen un amigo aquí en Nicaragua. Les dejo ahí la información de Luis Douglas Contreras Leal, mi nombre, los correos electrónicos, y pueden encontrarme en Facebook y en Instagram. Cualquier información que ustedes necesiten, pues yo con mucho gusto les voy a responder y les puedo orientar o ayudar hacia qué procedimiento hacer para evitar cualquier complicación referente a este tema u otro. Y aquí pues los tiene un amigo de Nicaragua y con este lema, Nicaragua siempre linda te esperan. Un abrazo cibernético hasta cada uno de ustedes. Se cuidan y cualquier cosa a la orden, Moacir, aquí seguimos. Doctor Luis Douglas Contreras, muchísimas gracias por esta magnífica entrevista. Ha sido fantástico, creo que todos lo hemos aprovechado grandemente. A todos aquellos que estuvieron presentes, a la doctora Orquídea, Ángela, a Sergio Hiskin
Y a todos aquellos que participaron, pues muchísimas gracias. No los veo a todos, al doctor Oscar Bonini, también de Tucumán, a la doctora Sandra, Eliani, Luisa, a todos, pues muchísimas gracias por haber participado. A ti, Luis, de nuevo, un abrazo fraterno en tu corazón. Espero vernos pronto. Y muchísimas gracias a todos. Nos despedimos aquí y lo esperamos el próximo martes. Luis, muchas gracias por todo. Así Así nos despedimos y los esperamos.